Bueno chicos, bienvenidos a la segunda clase extra de Excel. Como es clase extra no vamos a ver un caso, sino que vamos a ver una materia específica. ¿Cuál es la materia que vamos a ver hoy? Vamos a revisar una explicación un poco más en detalle sobre las dudas que quedaron de la clase 1 de cómo fijar datos. Bueno, lo primero que quiero que entiendan y que internalicen un poco es que el Excel funciona en dos sentidos. Tiene datos hacia abajo, lo cual corresponde a las columnas, una columna, dos columnas, tres columnas, y datos hacia el lado, lo cual corresponde a las filas. Una fila, dos filas, tres filas. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ustedes muchas veces van a tener que operar con datos que están en filas o en columnas o quizás en una celda específica y van a querer ocupar ese dato sin que se mueva cuando ustedes realicen cálculos hacia el lado o hacia abajo. ¿Cómo hacen esto? Con la fijación de datos según sea de su conveniencia. Repaso, para ustedes fijar un dato lo que tienen que poner es un signo peso antes del dato o elemento que quieran fijar. Si es que quieren fijar la columna, ponen el signo peso antes de la letra. Recuerden, como ven arriba en el Excel, las letras son los nombres de las columnas y los números son los nombres de las filas. Si quieren fijar una fila, entonces tienen que poner el signo peso delante del número. Finalmente, si quieren fijar ambos, tienen que poner el signo peso delante de ambos. Pero bueno, para que quede claro, vamos ahora a revisar al computador los distintos tipos de combinaciones que ustedes pueden ocupar o necesitar para su desarrollo de ejercicio. Con eso yo creo que va a quedar mucho más claro, y de todas formas si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios abajo y yo haré lo posible por responderles lo antes posible. Vamos al computador. Bueno, vamos entonces con el primer ejercicio. En este caso lo que vamos a hacer es calcular los puntajes de una tabla de posiciones de equipos de fútbol. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos calcular por partes el puntaje de cada equipo de fútbol. Entonces nos dice puntos por partidos ganados. Eso va a ser igual a la cantidad de partidos ganados multiplicado por el puntaje que te dan por ganar un partido, que son 3 puntos. Y luego, puntos por empate, es decir, cantidad de partidos empatados por 1 punto. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer para optimizar el tiempo? Escribir la fórmula solo una vez y luego copiarla y pegarla hacia el lado y hacia abajo para obtener los puntajes de cada equipo. ¿Cómo haríamos esto entonces? Vamos a hacer la multiplicación de los partidos jugados de un equipo por la cantidad de puntos que ganó. Es decir, partidos ganados por 3. ¿Qué es lo que deberíamos fijar? El valor que no queremos que cambie. En este caso son los 3 puntos que te van a dar por ganar un partido. Si ustedes se fijan, esto pues, como después lo queremos copiar hacia el lado, sí vamos a querer que la celda de puntaje, es decir B1, se mueva hacia el lado. Por tanto, solo vamos a fijar la fila. Es decir, no queremos que el valor se mueva hacia abajo, sin embargo sí queremos que se mueva hacia el lado. Entonces si nosotros hacemos eso, obtenemos los 18 puntos que tenemos por ganar, lo copiamos y lo pegamos hacia el lado, y tenemos 3 puntos por empatar, y si eso lo copiamos y lo pegamos hacia abajo, tenemos los puntajes de todos los equipos calculados correctamente. Eso lo podemos ver sencillamente, por ejemplo, 5 por 3 son 15, 3 por 1 3, 4 por 3 12, 5 por 1 5. Es decir, comprobamos que el resultado está correcto. ¿Qué era lo que había que hacer? Sencillamente fijar la fila para que el valor que nosotros estamos ponderando no se mueva hacia abajo. Sin embargo, no hay que fijar la columna porque sí queremos que se mueva para el lado. Entonces, para cerrar este ejercicio, calculamos el puntaje total de cada equipo con una suma. Copiamos, pegamos y listo. Ahí está terminado el primer ejemplo. Bueno, entonces el ejercicio 2 es más o menos parecido al anterior, tiene la misma lógica, pero ahora, si se fijan, los ponderadores de puntaje que son asociados a jugadores están escritos hacia abajo. Por lo tanto, para calcular el puntaje asociado a cada estadística, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar el valor que ha obtenido el jugador por el ponderador de ese puntaje. Y como los ponderadores se van a fijar, tenemos que pensar qué es lo que necesitamos fijar en este caso. Si ustedes observan, esto hacia el lado, es decir, la siguiente columna tiene texto. Después la siguiente tiene otro número que no es uno de los que estamos estudiando. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que queremos fijar en este caso va a ser la columna.
Entonces eso lo copiamos hacia abajo y obtenemos los resultados del jugador. Si esto lo tenemos hacia el lado, vamos a lograr los puntajes de cada jugador según la estadística. Podemos ver doble clic y vemos que está ponderando el puntaje del jugador 2, ven, por el puntaje correspondiente. Luego, por ejemplo, acá para el jugador 4, en la estadística Sniper, vemos que toma el puntaje del jugador 4 en la estadística Sniper y lo calcula. Entonces, finalmente, para ver el puntaje total de cada jugador, hacemos la suma simple hacia abajo y luego lo movemos hacia el lado para ver los puntajes de cada jugador. Bueno, y por último tenemos el ejercicio 3, en el cual nos piden calcular una deuda versus ingresos que están disponibles actualmente en UF. Entonces, ¿qué necesitamos? El valor de hoy del UF, que es el que está acá, y los valores en UF, que son los que están en esta columna. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Multiplicar el valor en UFs de cada deuda o ingreso multiplicado por el valor del UF hoy. Y aquí, como no queremos que se mueva a ningún lado, siempre queremos que sea esta celda y solo multiplicado por esta celda, fijamos ambas columnas. Y eso lo pueden hacer con un botón apretando F4. Entonces copiamos, pegamos hacia abajo y tenemos los valores en UF. Nos sale el error de los gatitos y, como vimos en la ayudantía pasada, tenemos que ajustar la celda y ahí están los valores necesitados. Entonces, para calcular el resultado de los negocios de esta persona, tomamos la suma total y vemos que tiene ingresos por 250.000 pesos aproximadamente. Bueno, y por último, un ejercicio propuesto, el cual les recomiendo intenten replicarlo en su casa, ya que va a ayudarlos mucho a comprender si es que tienen claro cómo fijar las celdas. Son las tablas de multiplicar. ¿Cómo haríamos las tablas de multiplicar? Bastante sencillo. Ustedes se paran en la primera celda y obviamente van a querer multiplicar el valor del lado por el valor de arriba. Porque es lo que nosotros queremos, que cuando copiemos esto hacia el lado obtengamos los resultados correctos. Aquí está el error num que les había contado en la clase pasada, que probablemente no se enfrenten a eso. ¿Cuándo sucede? Cuando es un número casi indefinido. Por ejemplo, aquí tenemos 0,0000000 muchos, es decir, e elevado a 164 por 3,37, o sea, mucho cero, por otro que tiene tanto o más cero. Por eso se indefine y puede suceder este error. Pero si se fijan, no solo tenemos este error, sino que además está mal calculado, ya que acá debería darnos 10, acá debería darnos 100, aquí también nos debería dar 10. ¿Por qué sucede esto? Porque no fijamos las celdas. ¿Cómo lo fijaríamos? De la siguiente forma. Tomamos el valor de la izquierda. El valor de la izquierda queremos que solo se pueda mover hacia abajo, del 1 hasta el 10. Y no queremos que se pueda mover hacia el lado. Tenemos que fijar la columna, es decir, la letra A. Y eso lo multiplicamos por el valor de arriba. El valor de arriba queremos que se pueda mover hacia el lado, por las columnas, pero no hacia abajo, por las filas. Por lo tanto, fijamos el 1. Entonces ahora sí, copiamos esto hacia el lado y nos damos cuenta que la primera línea al menos está bien, nos da del 1 al 10. Lo copiamos hacia abajo y podemos comprobar que logramos obtener las tablas de multiplicar. Y bueno, para ir cerrando la ayudantía vamos a ver los últimos dos ejercicios, que son la repetición de los primeros, pero ahora en vez de ocupar el fijar una celda, vamos a fijar una matriz. ¿Cómo haríamos de forma sencilla el primer ejercicio del fútbol? Deberíamos hacer un suma producto, ya que todos conocemos esta fórmula, de los valores de los partidos que ha logrado, es decir, cuántos ganó, cuántos empató y cuántos perdió, multiplicado por la matriz de puntajes, cuánto valor se otorga a cada resultado posible. Y esa matriz la fijamos con F4 y se fija completa. Entonces logramos de inmediato el primer valor, eso lo podemos copiar, tirar hacia abajo y llegamos a los mismos números. Siempre vamos a multiplicar estos tres valores de cada equipo por los mismos valores de conversión. Luego en el ejercicio 2 es casi lo mismo, pero es un suma producto de matrices verticales, donde vamos a
multiplicar la matriz de ponderadores, de los porcentajes de cuánto vale cada estadística del jugador, y esa se fija por completa, apretando una F4, multiplicada por los puntajes de el jugador que se está evaluando. Eso va acá. Y lo copiamos para el lado y logramos nuevamente el mismo resultado. Así que nada chicos, esa ha sido la ayudantía de hoy. Espero que les haya servido y les haya terminado de quedar claro los conceptos de cómo fijar celdas, columnas, matrices o cualquier otro tipo de factor. La lógica siempre es la misma, por lo tanto si ustedes la entienden, la van a poder replicar luego con matrices más complejas. Nuevamente les agradezco por ver la clase y les deseo todo el éxito para su solemne. Recuerden dejar sus comentarios abajo para sus dudas o cualquier otro tipo de inquietud. Así que nos estamos viendo.